Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta primera sesión del programa de cumplimiento y fiscalización en materia de comercio exterior. Como ustedes saben, estamos en un momento muy complejo en el que estamos buscando como Consejo Mexicano de Comercio Exterior de la mano de nuestros asociados, en este caso de HD Strategies, que es una gran empresa que durante muchos años nos ha estado acompañando en el cumplimiento de nuestras empresas en justamente generar este tipo de programas que nos ayuden a blindarnos en orden, legalidad y por supuesto en una confianza que nos genera a todos una estructura, tanto a los gobiernos, las empresas y a la sociedad en general, a los consumidores y al país también, por supuesto, para poder hacer frente a cualquier tema de cumplimiento y fiscalización en materia de comercio exterior. Por eso estamos el día de hoy aquí y vamos a iniciar justamente con este tema de estrategias preventivas con modalidad SIVA, que es un punto súper importante para las empresas. Y recuerden que a partir de hoy hasta octubre, cada jueves de cada fecha que les vamos a estar estipulando en la programación, ustedes van a estarse capacitando entre una hora, hora y media aproximadamente con nuestros especialistas para que ustedes puedan desahogar también todas sus dudas, irse empapando de las actualizaciones de fiscalización 2025 y siéntanse con toda la confianza también de durante estos trayectos de capacitación de días, también hacernos llegar todas las dudas, comentarios y sugerencias que tengan al respecto. También agradezco de forma muy puntual a nuestra querida Coral Rocha, que es especialista con más de 20 años de experiencia en el ámbito comercio exterior, gran colaboradora de Comce Sur. Mi querida Coral, Comce es tu casa, tú lo sabes, y te agradezco a ti y a Elidet también todo el apoyo que nos han dado para poder hacer realidad este programa y llevarlo a las empresas también de forma gratuita. Quiero también expresar mi más grande agradecimiento también a la Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala y a otras también secretarías que nos ayudaron para ser parte de esta convocatoria. Para nosotros es importante siempre tener este vínculo, no solamente empresarial, sino también con gobierno, que son los entes que nos vinculan también con empresas de otros estados, porque esta parte de la fiscalización es en todo el país y es en todo el mundo, de una o de otra manera. Así que siempre hay que estar actualizados en cualquier proceso y esquema que tengamos en materia de cumplimiento. Así que, mi querida Coral, te dejo en buenas manos junto con todos nuestros compañeros de comercio exterior y a ustedes también los dejo en muy buenas manos con Coral, gran experta. Y aquí vamos a estar durante una hora y media No, de bueno. capacitación. No, un año no, no tenemos tiempo para eso. Así que vámonos rápido y sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Sí, como dice José, ya llevamos mucho tiempo colaborando con Comce. Entonces, me presento nuevamente. Mi nombre es Coral Rocha, soy socia del despacho EHD. Como dice José, ya tenemos pues varios años de experiencia en la materia, entonces también eso nos ha permitido ver, conocer cómo va evolucionando enfocado en esto que vamos a estar platicando, la fiscalización y en este caso, pues la supervisión, ¿no? La supervisión para este tipo de certificación. Entonces, lo que cuando estuvimos platicando con Conce, la parte de cómo estructurar algo que fuera de utilidad para las empresas, porque eso es en lo que va, eso es en lo que está pensado. Pues consideramos que era importante también enfocarnos a lo que las autoridades hoy en día están vigilando. Y en función a eso fue que creamos este programa que va a constar de 5 sesiones, como mencionaba José. Ya todos ustedes deben de tener por ahí el temario. Y este primer tema que vamos a comentar o les voy a platicar lo elaboré pensando, sí, irremediablemente, pues no me puedo despegar de la normativa, pero también me gustaría como irles platicando en función a la práctica y la experiencia, pues qué es lo que ha funcionado, pero también en lo que vemos que más fallamos. Entonces, esto tiene como objetivo que por favor tomen nota de aquello que para ustedes resulte nuevo. Probablemente algunas cosas las conozcamos,
Está bien, hay que reforzarlas, pero que tomemos nota porque la idea es que sabemos que hay muchas empresas que acá nos acompañan. Establecer esa planeación de cómo lograr cumplir de manera permanente los requisitos y obligaciones inherentes a esta certificación. Sabemos invariablemente o irremediablemente tenemos que señalar que pues siempre lo que queremos evitar son riesgos en estas supervisiones que hace la administración del SAT, pues para seguir manteniendo esta certificación y hacer acciones correctivas de manera oportuna. Sabemos que cuando ya tenemos encima una supervisión, un requerimiento o en el peor de los casos un procedimiento de cancelación, ya es muy complicado actuar, ¿no? Nos ganan los nervios, la premura, etcétera. Entonces, aunque pareciera como o parecemos discos rayados, sí creo que aquí la clave es hacerlo de manera anticipada. Entonces les voy a hablar de puntos importantes relacionados con los requisitos que muchas veces perdemos de vista, porque a lo mejor para nosotros son importantes cuando logramos o queremos buscar más bien la certificación, pero una vez que ya la tenemos, probablemente los dejamos un poquito de lado y tenemos que acordarnos que esos requisitos son de cumplimiento permanente. También vamos a ir hablando de las obligaciones, ¿no? Las obligaciones que tenemos siempre que se vayan dando ciertas situaciones. E irremediablemente, pues también tenemos que hablar del anexo 30 porque forma parte de las obligaciones de esta certificación. Insisto, mi idea es como darles tips para que por favor ustedes los vayan anotando. Como dice José, va a durar 90 minutos y bueno, ahí viene mi nombre nuevamente. Les comentábamos que este programa lo hicimos enfocado a lo que hoy en día está revisando, supervisando la autoridad. Y pues nos tenemos que basar, ¿no? En este programa de fiscalización que publicó, que lo hizo público la autoridad respecto a varios puntos. Y específicamente en materia de comercio exterior, pues vamos a empezar de ese primer tema que la autoridad señala como abusos de la certificación IVA-IEPS. Entonces, es importante resaltar que señala que va a haber operativos y fiscalización profunda. Y realmente lo hemos visto, ¿no? Cuando dice profunda, sí vemos que es a detalle. Entonces, es importante más bien darnos cuenta de cómo ha evolucionado, que es algo que debemos comentar, ¿no? Sabemos que esta certificación entró en el 2015 y ha evolucionado tal vez de 2 años para acá de manera importante. ¿Evolucionado a qué me refiero? A que la autoridad, por ejemplo, hablando de los avisos que se presentan en cumplimiento de las obligaciones, era raro. Digamos que era como un trámite, no un mero trámite a cumplir. Y era raro que te llegaran requerimientos por un aviso presentado. Hoy en día ya es común que si tú no presentas el aviso cumpliendo con las formalidades que se deben de cumplir, sí te puedes esperar un requerimiento. ¿Qué otra cosa está siendo común? Las visitas de inspección, que es cuando tú vas a o pides la autorización de la certificación o las visitas de supervisión, que es cuando tú ya estás certificado y la autoridad puede supervisarte en cualquier momento. También era poco probable esas visitas, tanto las de inspección como las de supervisión. Hoy las vemos ya más frecuentes y les voy a ir también contando las experiencias que hemos tenido porque también son visitas largas. Igual no son visitas de cordialidad ni de por cumplir un requisito, son visitas que la autoridad trae bastante bien estructuradas, que aborda bastantes puntos y son largas, prácticamente
de 8 de la mañana a medianoche nos pudiéramos llevar en una visita de supervisión o de inspección. Entonces, y también los requerimientos han avanzado, ¿no? Antes eran más sencillos de solventar y la forma en que los requerían eran más simples. Hoy en día ya no. Los requerimientos también son muy profundos y no son en varios casos nada sencillos de responder. Entonces, en función a cómo ha evolucionado la autoridad en sus facultades de supervisión, nosotros tendríamos que ir un pasito adelante, porque si creemos que esto es ocasional o solamente está siendo de manera particular, yo creo que no. Entonces, de inicio creo que es importante tener conciencia de eso, que si ellos han evolucionado, pues entonces nosotros tendríamos que ir un paso adelante. ¿Para qué? Para lograr contrarrestar. Hablando solo un poquito de estadística, estas son, hoy ya no logré entrar al SNICE para ver si ya habían actualizado la base de datos de las empresas con programa IMEX, pero hasta el día de ayer seguía la base de datos hasta el 31 de marzo. Al 31 de marzo hay 6.113 empresas con programa IMEX. Sabemos que las IMEX son autorizadas en varias modalidades. Sabemos que siempre la más representativa o la que tiene más solicitudes es la industrial. Ahí vemos que con 5.000 empresas. ¿Por qué menciono el IMEX? Porque sabemos que es el régimen más común ligado a la certificación IVA. Acuérdense que no es el único régimen bajo el cual puedo solicitar la certificación. También, por ejemplo, podría estar el recinto fiscalizado estratégico, pero el programa IMEX digamos que es el más común. Y del otro lado, podemos ver el número de empresas certificadas. Si se dan cuenta, tan solo haciendo la comparativa entre las que son IMEX y son certificadas, más o menos estamos hablando de que el 50% de las que son IMEX tienen certificación IVA-IEPS. Y de acuerdo a lo que hemos visto y seguramente han escuchado mucho de estas cancelaciones que se han dado de manera más frecuente, pues también en este número podemos darnos cuenta de que efectivamente sí ha habido una disminución. Ahí podemos ver que pues más o menos pues sí, de hecho si lo ven históricamente desde enero 2024 que empezamos con 3.399 empresas, ha ido bajando a 3.375. En julio 3.346, diciembre cerró con 3.286 y enero 2025 va en 3.244. Entonces, sabemos que al SAT no le gusta mucho esta certificación porque tiene un impacto importante en el tema del IVA. Y de ahí, pues todo este antecedente que se ha venido haciendo más robusto de ser IMEX, después de ser, sabes que IMEX no basta, ahora también tienes que ser certificada. Y en esas visitas de inspección también la verdad es que los visitadores sí son bien estrictos en la parte de lograr autorizar una certificación nueva. Entonces, en función a esto, me gusta separar los requisitos, tal vez como para hacerlo no tan cansado y también con la intención de que se nos queden más. Yo los divido en los requisitos que, insisto, de manera permanente debemos de cumplir. Yo los divido en aquellos requisitos que son fiscales, aquellos que son administrativos y aquellos que son aduaneros. Entonces, yo sé que muchas veces es complicado y sigue siendo una tarea y una responsabilidad del área, pues de mayor injerencia en estos temas, ¿no? Llámese comercio exterior, llámese tráfico, llámese negocios o lo que sea. Sigue siendo el área más responsable y es cierto, ¿no? Está bien, tiene que ver con operaciones de comercio exterior.
Pero pues sí debemos de tratar de lograr esa vinculación con las otras áreas porque vamos a ver que hay una parte fuerte, importante relacionada con la parte de finanzas. Y finalmente la idea es que, pues, zapatero a tus zapatos, ¿no? Cada uno somos especialistas en lo que nos corresponde. Entonces siempre, bueno, no siempre, pero mi idea es que incluso pudiéramos armar como parte de una propuesta, no sé, llámenle como quieran, ¿no? Comité SIVA, mesa de trabajo SIVA, cumplimiento SIVA, no sé, el nombre que pudiéramos llamarle, ¿no? Para que dentro de ese grupo, de ese equipo de trabajo, pues pueda haber una persona de comercio exterior, pueda haber alguien de contabilidad o finanzas, pueda haber alguien de proceso productivo, etcétera, ¿no? Con la finalidad de que también logremos como esa empatía y las empresas dejen de ver la certificación como algo latoso, ¿no? Porque sabemos que nos da el beneficio y el beneficio está padre, ¿no? No pagamos el IVA y demás. Pero también nos da lata, nos molesta cuando decimos, es que necesitamos tener esto al día, es que necesito que me pases esto, es que necesito esto a detalle, ¿no? Porque cuando es necesario cumplir con un requisito, ya sea por una visita, un requerimiento, un trámite nuevo, el detalle marca la diferencia. La verdad, la autoridad es bien quisquillosa en esos detallitos y muchas veces se cree que es simplemente como por dar lata, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Si nos enfocamos o se enfoca mucho en la parte de perdón, pero aquí me dicen punto y coma, pues necesitamos presentarlo con punto y coma. También en el Inter les voy a ir hablando, les voy a ir recordando más bien de algunos puntos que se modificaron en el año pasado. Ya ven que en octubre 2024 hubo una modificación importante que afectó, entre otras cosas, a temas de la certificación. Ya con las reglas de enero 2025, la verdad es que ya no hubo algo relevante. Todo se derivó de octubre 2024, que por supuesto se mantiene para reglas 2025. Entonces, bueno, a nivel fiscal, acuérdense, ¿no? De tener, ese es para mí como muy sencillito, ¿no? Tener la opinión positiva pública. No hay forma de que no la tengamos si tenemos o queremos esta certificación. Ah, es que no, porque puede ver mi proveedor o mi cliente o lo que sea. Pues no, la intención es que pues sí estés bajo un sentido favorable del cumplimiento de las obligaciones. Entonces hay que estar abusados. El proceso para darla pública es muy sencillo. Lo pueden ver en la regla 3124 de la resolución miscelánea fiscal. Y si ya está, pues solamente por curiosidad cada mes píquenle, ¿no? Saquen la consulta pública o la opinión de su empresa para irlas metiendo en su expediente, ¿no? No es necesario que diario, que cada semana, no, en mi opinión, con que le hagas una vez al mes y vayas teniendo como tu archivo de respaldo de que estás abusado, atento con ese monitoreo, es suficiente. Otro punto importante que probablemente no es tema para muchas empresas o a lo mejor solo para aquellas que sean muy pequeñitas, sabemos que tenemos solamente como un mínimo de empleados 10. Seguramente muchas empresas lo rebasan y esa no es preocupación ni es tema. Aquí lo importante es que guarda relación también con el cumplimiento de obligaciones patronales. No basta con tener el personal, sino también hay que tenerlo registrado ante el IMSS. ¿Qué es lo que nos pide ahí o qué nos pediría la autoridad? Ya sea nuevamente abordando cualquiera de los temas que estamos mencionando, ¿no? Visitas de inspección, supervisión, requerimientos. Pues nos van a pedir nuestro comprobante de pago, ¿no? Que le antecede a un SUA y que también puede ir inherente un resumen de liquidación. Nosotros normalmente lo que trabajamos son esos tres: el SUA del mes y del bimestre, el resumen de liquidación y el comprobante de pago.
Oye, ¿sabes qué? Es que esa es información, confidencial y eso no, incluso internamente no se puede compartir entre diferentes departamentos. Bueno, esa es la intención como también de armar este grupo de trabajo. A mí no me puedes compartir área de comercio, pero bueno, te pido a ti área de contabilidad que nada más, obviamente ellos lo tienen, nada más que me vayas avisando que vamos bien, ¿no? Solamente en caso de que llegara a haber algún retraso en los pagos o que haya sucedido algo muy importante que haga que ya no cumplamos con tener los 10 empleados y no tenerlos registrados en el IMSS, bueno, notificar al área de comercio exterior. Una modificación que hubo en octubre 2024 fue que señaló de manera muy precisa, antes te decía tener personal y ahora te dice tener personal para realizar el proceso productivo, hablando de una modalidad industrial, o prestar el servicio, hablando de una modalidad servicios, según corresponda registrado ante el IMSS. O sea, ahí pareciera que dejara que solamente le importara la parte operaria y dejara fuera como la parte administrativa al hacer esa precisión. Sin embargo, pues también sabemos que es importante tener a la parte administrativa registrada ante el Seguro Social, aunque también dentro de esa modificación vuelve a aperturar la parte de los servicios especializados. Esto ya lo habían eliminado desde que se dio la reforma del outsourcing. Incluso muchos de ustedes recordarán que quienes estaban bajo ese esquema, cuando se hizo la modificación y tuvieron que migrar a registrar todos de manera directa al Seguro Social, las empresas tuvieron que presentar un aviso ante la administración para decir, ok, sí, yo estaba en el esquema de subcontratación, pero ahora pues en cumplimiento a esto ya te vengo a avisar que ya tengo contratación directa, ¿no? Sin embargo, en octubre 2024 lo vuelven a señalar. No nos los mencionan como que esa parte de los empleados la pueda subsanar como subcontratación. Más bien yo lo veo como que lo adicionan. O sea, debes de tener personal registrado ante el IMSS. Pero si también contratas o más bien subcontratas servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, debes de cumplir con el artículo 27, fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta, que tiene que ver con toda esta parte de los comprobantes que debe de transmitirse entre el contratante y el contratista, ¿no? Bueno, te tengo que proporcionar los recibos de pago de los empleados y también te debo de hacer mención que estoy al corriente del cumplimiento de obligaciones patronales y que ya enteré o retuve el ISR, etcétera. Entonces aquí vuelven a aperturar esa parte. Ojo porque eso, digamos, es nuevo porque lo volvieron a adicionar. Entonces es como adicionarlo en caso de que ya llevaran ustedes como un listadito de control. Bueno, esto no hay que perderlo de vista. Y aquí es importante pues también cumplir con la retención y entero del impuesto sobre la renta. Les voy a ir conforme ustedes vayan viendo en las laminitas, va a haber algunas imágenes que nosotros en la práctica y en la experiencia hemos visto que es más común que te puedan hacer un requerimiento o vaya enfocado en una visita de supervisión. Lo que no vean es que no necesariamente no te lo vayan a pedir, pero hemos visto que sí ponen especial atención a ciertos puntitos que les vamos o que les voy a ir comentando. Otro punto es no encontrarse en el listado en la lista negra, ya saben, ¿no? De los incumplidos. Aquí también un punto importante es que antes solamente estaba el artículo 69 y el 69B. Con la modificación del 2024 agregan el 69 bis del Código Fiscal. Recuerden que son aquellas empresas que tienen créditos fiscales no pagados o garantizados, que es el 69. El 69B es de hacer operaciones o simular operaciones que son inexistentes. Y el 69B bis, que es el nuevo que agregaron, tiene que ver con transmitir indebidamente pérdidas fiscales.
Entonces es bien importante que también lo tomemos en consideración porque es nuevo. Nuestros certificados tienen que estar vigentes. Recuerden que el certificado pues es el que también está ligado a la firma y su vigencia es de 4 años. Y un punto también muy importante es el registro de los domicilios ante el SAT. Nos hemos encontrado cuando ustedes se pueden meter al portal del SAT y ustedes pueden identificar o generar de manera histórica los avisos que se han presentado por aperturas o cierres de establecimientos. Y es bien importante tenerlos actualizados porque sí nos ha tocado ver que ese domicilio nadie sabe ni qué fue, ni para qué fue, ni en qué momento se utilizó, ni nada, y simplemente está ahí. Entonces también es importante que aquellos que no realmente los estemos utilizando, pues los demos de baja del portal del SAT. ¿Sale? Entonces, y bueno, sabemos que es una obligación también muy importante inherente al IMEX. Entonces, si se dan cuenta, en los primeros 7 puntos que hasta ahorita llevo hablados, sí, son totalmente del área fiscal. Entonces, es importante como sí tener ese acercamiento con la finalidad de que haya pues como esa colaboración, ¿no? Y los siguientes puntitos siguen siendo del área fiscal. Buzón tributario. Creo que ahorita ya hay un poquito más de conciencia en la parte de tener los correos y el teléfono o el celular actualizado. Y ojo, bien importante porque lo que tiene que ver con la SIVA no solamente llega por buzón, también llega por buzón tributario. Entonces, es bien importante que en buzón tributario, si no me recuerdo, puede haber hasta 5 correos. No está mal que puedan incluir a alguien de comercio exterior, ¿no? Al gerente, al líder, al coordinador, no sé, para que también pueda estar al pendiente de las posibles notificaciones que puedan llegar al buzón. Antes como que era más difícil que nos incorporaran, ¿no? Porque se pensaba que era exclusivamente para temas fiscales. Pero hoy en día pues no es así, ¿no? También ahí pueden llegar varias notificaciones con índole aduanero. Entonces, ¿por qué no agregar a alguien de la empresa para que también pueda estar al pendiente? Recuerden que las notificaciones, con el hecho de no quererla ver y mejor no la abro y qué nervio y mejor igual y si no le hago caso desaparece, no. Recuerden que al final del día hay días, ¿no? Hay días, por ejemplo, en buzón tributario una vez, si te llega hoy, tú tienes 3 días para darte por notificado. Si no te das por notificado, automáticamente se abre el cuarto día. En Busem tenemos también algo similar, ¿no? En Busem también tienes cierto tiempo para que te puedas dar por notificado. Si tú no lo abres, se manda esta parte de, ay, se me fue la palabra a estrados, ¿sale? Que es básicamente en el portal de Busem se empiezan a publicar todas o las notificaciones que no se abrieron por el particular. Entonces recuerden que mucho de esto tiene que ver con plazos, ¿no? Requerimiento tienes 20 días hábiles. Entonces, si tú no estás abusado con eso, pues el tiempo se te va. Contabilidad en medios electrónicos. También nosotros como comercio exterior, por favor, no nos quedemos también con la idea de que, eso es fiscal, pues no tengo idea de qué trata, ni cómo se come, ni nada. No, yo creo que sí también es importante tener el conocimiento general o también te puedes profundizar, ¿no? Si a lo mejor a ti te llama la atención toda esta parte, pues puedes irte adentrando. Pero creo que también es importante como comercio exterior que sí podamos ir entendiendo ciertas cosas, ¿no? Como la contabilidad en medios electrónicos, cuáles son las fechas para presentarla, ¿no? Ahí les pongo los fundamentos que hablan de la contabilidad, pero hablando, digamos que del plazo general, es, te los voy a decir primero enredoso y luego ya se los pongo más sencillo, ¿sale? Es en el tercer día natural del segundo mes del que corresponda. Entonces, por ejemplo, yo quiero presentar mi contabilidad del mes de mayo. Tienes hasta el mes de julio en el día 3, es decir, el 3 de julio,
para poder presentar la contabilidad electrónica relacionada con el mes de mayo y así sucesivamente, junio en agosto y así. Es importante, pues sí, en la medida de lo posible presentarla en tiempo. Cuando se presenta la contabilidad electrónica, te arrojan dos acuses. El acuse de recibo, ¿qué es eso? Ya lo recibí, pero no quiere decir que ese vaya a quedar como aceptado. Por eso es importante también que si llevan algún tipo de control respecto a ese punto, pidan tanto el acuse de recibo como el acuse de aceptación. Con el de aceptación ya se toma como que la autoridad lo tuvo como bueno. Nos han tocado, ahí les pongo en la imagen que les decía, nos ha tocado casos en que nos han requerido porque no se está cumpliendo con la contabilidad electrónica. Ah, pero es que aquí tengo los acuses de recepción y demás. Ah, pero cuando vemos los acuses de aceptación, pues están rechazados. Y al estar rechazados, aunque se hayan presentado, la autoridad los toma como omisos. Entonces, de igual forma, ¿no? Pueden estar armando ahí la estrategia con el área contable de solamente pásame tus acuses, ¿no? Pásame tus acuses. Si quieres, no específicamente el día en que lo presentas, pero en el transcurso de ese mes, ¿no? Para que yo vaya completando mi expediente. La opinión positiva, pero también ahora de las personas que conforman la empresa. Recuerden que a la autoridad ya no solo le importa la entidad moral, ya también monitorea a las personas que conforman esa entidad. Porque pues nos han dicho que ya nos han cachado, ya han cachado empresas que crean una empresa, hace operaciones falsas, desaparece, crea otra y demás. Entonces es por eso que ya también hace el monitoreo. Entonces también acuérdense que para el tema de la SIVA le interesa conocer socios o accionistas que conforman mi entidad, representantes legales con actos de dominio. Recuerden también mucho este tema de las facultades. Seguramente cuando ustedes ven un poder, ven que tiene, hay poder para actos de administración, hay para poder para cobranza o para temas laborales, incluso hay temas particulares para comercio exterior, ¿no? El más común y el que ustedes utilizan mucho para las N documentos que necesitan firmarse para temas de comercio exterior es el poder de actos de administración. Es ese poder que le permite a un representante firmar algún escrito bajo protesta de decir verdad o algún escrito de contestación de algún requerimiento, etcétera. Y los actos de dominio, pues son aquellos actos, así me alguna vez hace mucho tiempo me lo explicaron y así se me quedó, ¿no? Que son los actos que le dan el poder a una persona para poder incluso poner en venta la empresa, ¿sale? Entonces, si lo podemos catalogar así, es como el top uno de los actos que puede tener un representante legal. Y aparte, bueno, también si aplica ya puede ser los miembros del Consejo de la Administración, que seguramente han visto, por ejemplo, la parte de que puede ser un presidente, puede ser un comisario, etcétera, un secretario, o también puede haber un administrador único. Todos aquellos, si están obligados a tributar en México, es importante tener la opinión positiva. Yo sé que eso muchas veces es difícil porque ya luego son solo figuras, ¿no? Ah, pues sí, está esta persona, pero ni figura en la empresa, o sea, solamente es el nombre, ya ni viene, ya está jubilado, ya lo que quieran. Y ok, pues sí, o sea, yo puedo entender toda esa parte, pero ¿qué vas a hacer cuando la autoridad venga y te pida su opinión positiva o su identificación y demás? Hay que tenerla. Entonces, lo ideal es que, bueno, tal vez si no me la puedes estar dando mes con mes, por lo menos sí cada trimestre o cada semestre, ¿no? Para irla teniendo en nuestro expediente. Ahora hablando de los temas administrativos. Digamos que esta es la base, ¿no? Y se comenta porque hay veces se puede preguntar, oye, ¿yo puedo como persona física solicitar la certificación IVA? Pues no. Sabemos que esta certificación está dirigida a personas morales.
Otro punto importante, pues es que dentro de los mismos requisitos, desde ahí te van alertando, ¿no? Ojo con las visitas de inspección y de supervisión. De hecho, recuerden que, no sé si más adelante lo vaya a comentar, pero si no, de una vez me adelanto, ¿no? Es importante estar atentos con las visitas de supervisión o las de inspección, porque en caso, hablando de las de supervisión, que es cuando yo ya tengo la certificación, si yo no recibo la visita, porque la verdad hay veces en que sí pareciera que eso no sucede, pero sí llega a suceder de que el representante legal o alguien o extranjero dicen, no es que yo no entiendo qué quieren o demás, es como ponerse a la visita, ¿no? O si se nos fue, pues es como ponerse a la visita. Entonces, ojo, porque no es que la autoridad se quede como ahí plantado, ¿no? No, pues lo que ellos hacen es, no pudimos llevar a cabo la visita de supervisión, va para abajo el switch de tu certificación, te la suspende. ¿Qué tienes que hacer? Mandar un escrito para decir, oye, por las razones que sean, no pudimos entender, te pedimos que por favor nos agendes la visita de supervisión. Y una vez que la autoridad recibe el escrito, tiene 2 meses para poder hacerte la visita. Ojo, mientras eso sucede, tu certificación sigue suspendida. Ahora, para los afortunados que no les ha tocado una visita de inspección o supervisión, les cuento un poquito del proceso. Te llega una notificación normalmente al buzón tributario en el cual te avisan que te van a hacer una visita y ya viene el día. Ojo, porque no es que la visita va a ser de aquí a 15 días, de aquí a un mes, no, normalmente es de una semana a la otra. ¿Sale? Una vez que tú te das por notificado al correo electrónico, ojo, de los enlaces operativos y del representante legal que se haya registrado, va a llegar un plan de la visita. En ese plan de la visita y es como tu, este, pues sí, tu control de horas, ¿no? A las 8 llego, a las 9 me tienes que dar lo relacionado con el anexo, a las 10 me bajas a ver el proceso productivo, a las 10 esto y así, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se las tienes que entregar al principio. Ellos van a llegar, se van a presentar y te van a decir, por favor, proporcióname lo que te pedí que ya debías de tener preparado. Y sí, ya lo debes de tener preparado. Y adicionalmente en el desarrollo de las visitas te van a ir pidiendo otra información o documentación. Entonces, nuevamente regreso a la parte de que debemos ir un pasito adelante. No vas a tener más que una semana para preparar lo que te va a pedir la autoridad en una visita. El otro requisito administrativo es contar con proveedores nacionales de insumo. Entonces, muchas veces eso se vuelve, sí se puede volver complicado por las empresas. Ojo, son proveedores de insumos, ¿sale? No me importan los proveedores de servicios ni de indirectos. Me importan aquellos proveedores de insumos nacionales que guardan relación o que se van a incorporar a un producto IMEX que se va a exportar. Entonces es bien importante también tener como ese listado actualizado, porque adicional a ello es importante que estos proveedores también se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales. Y es más común ver que dentro de los procesos del área de compras esté esa parte, ¿no? Que cada mes les estés proporcionando tu opinión en sentido favorable. Entonces, bueno, si compras lo tiene, bueno, creo que ya sería más fácil que nos los puedan compartir. Y lo que se les hablaba acá, ¿no? La parte de los socios accionistas también es un punto que vemos principalmente en las visitas de inspección. Es decir, cuando yo quiero una certificación IVA por primera vez, por llamarla así. Ahí sí también ponen mucha atención en quién dices que está o cómo está conformada tu estructura, ¿no? En las visitas de inspección sí te piden como tu acta constitutiva y sus modificaciones, los poderes notariales, y ahí sí está muy abusado el visitador a identificar esta parte de quiénes son los socios accionistas o demás estructura,
que conforman tu empresa, porque empiezan a separar, ¿no? A todos aquellos que sean nacionales, opinión positiva vigente, y todos aquellos que sean extranjeros, por ejemplo, si son socios accionistas, la forma 96, que ojo, la forma 96 también ya no es un trámite tan sencillo. La forma 96 es este aviso que también va ligado con el área fiscal, que se debe de presentar a más tardar en el mes de marzo de cada año. Entonces también, por favor, es importante que preguntemos a nuestras empresas si ya fue presentada esta forma 96. Es un aviso en términos de información muy sencillo porque solamente le piden informar respecto a los socios y accionistas extranjeros o aquellos que no están obligados a tributar. Cuando presentan esa forma, nuevamente tienen acuse recepción, pero ojo, se los pueden rechazar. Y si está rechazado es como si no hubiera estado presentado. Entonces es importante tener en nuestro expediente la forma 96, que es como donde voy a ver la información de los socios o accionistas extranjeros que se informaron, tu acuse de recepción y tu acuse de aceptación. Eso es para los extranjeros, ¿sale? Oye, si es un representante legal con poderes de dominio extranjero, un integrante del miembro de la administración, es decir, el presidente es extranjero, ok, ahí te da la opción de que puedes tener varios documentos, ¿no? Por ejemplo, el más común que llegamos a utilizar es el pasaporte. El pasaporte, solamente ojo, porque hay algunas veces, normalmente el pasaporte sí viene como su traducción al inglés, ¿no? Incluso del inglés al español. Cuando sea así no hay tema, pero cuando venga en inglés recuerden que se requiere traducción simple y cuando venga en otro idioma tiene que venir certificado, incluso eso para todo. De hecho, les voy a contar porque antes teníamos un formato, los formatos, recuerden que los encontramos en el anexo 1 de las reglas. ¿Como qué formato me refiero? Como por ejemplo a la CTM, ¿no? La CTM es un formato que lo encuentro en el anexo 1. Antes en el anexo 1 venía el formato para solicitar la SIVA. Aunque yo no lo hacía físicamente, no llenaba ese formato y era vía BUSEM, nos servía de guía porque era el formatito y traía su instructivo. Y en el instructivo nos decía, ojo, cualquier documentación que venga en un idioma distinto al español, si es inglés, requiere traducción simple. Si es un idioma distinto, requiere traducción certificada. Ese instructivo lo derogaron también en octubre 2024 para convertirlo en una ficha de trámite. Acuérdense que las fichas de trámites los encontramos en el anexo 2. ¿Qué otro ejemplo de ficha de trámite tenemos? Por ejemplo, si quiero destruir desperdicios derivados o generados de mercancía IMEX, mi ficha de trámite se encuentra en el anexo 2. No es un formato, es como una guía. Te dice ante quién lo debes de presentar, qué requisitos debes de cumplir, si hay una acusa, en cuánto tiempo, etcétera. Entonces, hoy en día la solicitud ya no es un formato con instructivo, me lo mandan a una ficha de trámite. Y esa ficha de trámite ya lo único que me dice es que si la documentación viene en un idioma distinto al español, se requiere traducción, pero ya no te precisa la parte de traducción simple o certificada. En nuestra opinión y manteniendo lo que anteriormente decía el instructivo, seguimos señalando eso. Simple de inglés a español y certificada en cualquier otro idioma diferente. Y otro punto importante que también vemos que es monitoreado tanto en visitas de supervisión como de inspección, como requerimiento, el legal uso o goce del inmueble. A lo mejor cuando yo soy propietario, pues ya tengo un instrumento notarial que me respalda como propietario y no tengo que estar al pendiente de si se vence, si la contraparte, nada, ¿no? Pues ya está. Pero cuando son contratos de arrendamiento o incluso de subarrendamiento o de comodato, pues normalmente tienen una vigencia.
Hay algunos que señalarán que se renovarán de manera automática o hay algunos que se renuevan a través de modificaciones o acuses modificatorios que se van adicionando al contrato original, pero se nos llegan a ir. Este es uno de los más comunes que llegamos a ver, que ya no me acuerdo, ya no me acordaba y ya resulta que mi contrato está vencido. Ah, bueno, sí lo tiene el área de finanzas o quien esté a cargo de resguardar esa documentación. O muchas veces el proceso para hacer la renovación no es tan inmediato, ¿no? A lo mejor entre que vuelven a acordar el monto de la renta o cualquier otra especificación, no tenemos inmediatamente. Entonces también es muy importante, si ahorita es algo que ustedes no tienen presente, vean si es que lo tienen en su expediente, el contrato. Si no, pídanlo y váyanse a ver la vigencia. Y anótense ahí un reminder en lo que sea más efectivo para ustedes. Otro punto importante de esto son los domicilios, cómo viene asentado en el contrato. En el contrato, al ser un documento comercial, a lo mejor sí puede llegar a no estar tan especificado el domicilio o puede tener algunas diferencias con respecto al que se señaló cuando te inscribiste en el SAT. La autoridad es bien especial para esto, ¿no? Que si lleva punto y coma, que lleve punto y coma. No hay que el contrato muestre el domicilio tal cual aparece en el registro. Oye, ¿y cómo me puedo dar cuenta? Pide la constancia de situación fiscal. Ahí viene tal cual el domicilio fiscal quedó registrado, incluso por apartaditos, ¿no? Número exterior, número interior, calle y demás. Ah, bueno, pues así tal cual tiene que estar en el contrato. Oye, no está así, ¿qué hago? Pues ahí es donde puede entrar o la modificación del contrato en sí o solamente una modificación, no una adenda al contrato. Pero eso sí es bien importante. El pago de derechos, bueno, creo que eso es menos, ya es menos común que nos llegue, se llegue a olvidar con eso de que ya no importa si eres A, AA, AAA, todas son un año o todas tienen que renovar al año. Y pues el trámite por 100 BUSEM te pide el comprobante de pago de derechos, entonces creo que es más difícil que se nos escape. Ahí la única recomendación es, ojo, tomen el actualizado. Recuerden que ese sí se actualiza año con año. Normalmente lo dan a conocer o a finales de diciembre o a principios de enero. Y hablando de los requisitos aduaneros, bueno, es contar con clientes y proveedores extranjeros vinculados con nuevamente el régimen. Recuerden sí llevar un monitoreo. ¿Cómo lo pueden llevar? Recuerden que ahí tenemos la glosa, ¿no? La glosa no es un archivito que simplemente me llega y lo guardo y lo olvido. La glosa nos puede servir, entre otras cosas, para ir haciendo ese monitoreo, de ir viendo en el campo 505 de la glosa nos puede servir de ayuda. Sin embargo, aquí también puede entrar un área importante, ¿no? Que puede ser compras o el que ve ventas, ¿no? Con la finalidad de tener siempre una base de datos actualizada. No está de más que si la vamos a actualizar, pues ya en nuestra operación del día, que llega de un mismo proveedor en diferentes operaciones. José, ¿me escuchan bien? Ahorita me pareció que tuve Te una has, falla en el internet. sí, te cortaste 2 veces, Cori. Ok, ¿ahorita ya me escuchan bien? Sí, Ok, va. Entonces, también échenle ojo a esa parte de llevar ese monitoreo y padrones no suspendidos. Híjole, creo que uno de los puntos más complicados que le puede llegar a una empresa a pasar es eso, ¿no? Que la suspendan del padrón, porque vas para abajo con el general, el específico, el sectorial y demás, ¿no? Bueno, el de exportadores sectorial si es que también te aplica de alguna manera. Entonces, sí es bien complicada, bien complejo quien pudiera estar en esa situación,
pero también puede ser una causal de requerimiento, también ya nos ha llegado a pasar, lo hemos llegado a ver, ¿no? Aparte de que ya tienes el problema de tu baja en el padrón, a lo mejor ya lograste dar de alta el general, pero todavía está el sectorial pendiente, si la autoridad te llega a requerir, porque ya detectó que no están activos tus padrones. Y bueno, el tema que es como una parte sí medular, sí lo veo así, no solamente para el tema de las IVAs, sino también para cartas de invitación, revisiones de gabinete, visitas domiciliarias, el anexo 24. El anexo 24, por favor, es bien importante que se deje de ver, y lo menciono porque se sigue viendo, como solo un tema y así como tal, requisito, ¿no? Que solamente es un tema de captura. No. El anexo 24 no es únicamente un tema de captura. La captura es lo más sencillo. El registro de las entradas, salidas, eso es lo más fácil. El tema de las estructuras, de tener respaldado por qué tienes ese desperdicio, por qué tienes esa merma, que hay una razonabilidad entre tus estructuras, descargos y saldos. Ese es el fondo del anexo 24 y por supuesto que guardes cierta congruencia con tu inventario físico, tu operación real. Ese es el fondo del anexo 24. En la certificación IVA, bien monitoreado, ¿no? En todos, en visita de inspección, visita de supervisión, requerimientos. En las visitas de inspección y en las visitas de supervisión, ¿qué hace el visitador? Se llega, se sienta y te dice, muéstrame quién es el experto en su anexo 24 y ya, ¿no? Está la persona asignada. Y ahí mismo te empieza a decir, ok, quiero ver tu catálogo de datos generales. Importante, échenle mucho ojo. Los detallitos chiquitos, que tus datos generales los tengas completos y actualizados. ¿Qué es eso de los datos generales? No pierdas de vista lo que dice el ordenamiento anexo 24. Los datos generales debe de venir el nombre completo de la empresa, su número IMEX, el domicilio fiscal de planta productiva y cualquier otro domicilio registrado para el IMEX. ¿Sale? Y toman nota de eso, de verdad, ¿eh? Si tú puedes tener una estrellita en tu anexo 24, pero no tienes bien tus catálogos, te lo requiere. Entonces acuérdense también, catálogo de materiales. Muchas veces le ponemos un montón de información, pero nos olvidamos de la mínima que nos pide el 24, que es descripción, que es unidad de medida de la tarifa y que es y fracción, ¿va? Entonces, mi recomendación ahí, sí, aquí no hay forma de dejar pasar los detalles de forma, apegándonos mucho a lo que dicta el 24. Y bueno, ahorita con el tema de que pues la autoridad ya tiene acceso a nuestro sistema con esta modificación que se dio en octubre, con el famosa adición del apartado C, pues también ya hay más posibilidades. Dejemos como de pensar o de echar la moneda al aire de si entrará, si no entrará, le sabrá, no le sabrá, entenderá el auditor o el visitador cómo se maneja el sistema en particular. Yo creo que olvidémonos de eso, ¿no? Puede ser o puede no ser, pero no nos basemos en eso o no nos esperancemos en eso para tratar de que a nosotros no nos vayan a cachar como algo que no está bien en nuestro sistema, ¿no? Yo creo que lo mejor sí es profundizar. Coral me dijo que me echara un clavado al anexo 24, me pongo a ver cómo deben de estar conformados mis datos generales, mi catálogo de datos generales, mi catálogo de materiales, mi catálogo de productos, porque muchas veces en la operación, cargo el número de parte y como el sistema me deja avanzar con eso ya la hice y dejé todo lo demás vacío. El problema es cuando tengo que hacer una actualización de N miles números de parte y tengo 10 días, 20 días para hacerlo, ¿no?
El tema también de activo fijo es muy común, recuerden, y también sirve para temas de inventario de activo fijo, ¿no? El anexo 24 te dice que solamente debes de declarar marca y modelo, incluso ni siquiera te dice número de serie, marca y modelo cuando se trate de maquinaria y equipo. Pero yo les sugiero que en el anexo 24 registren todos los datos de identificación, marca, modelo, número de serie, de todo aquello que lo pueda tener. Nos sirve para esto, nos sirve para un inventario de activo fijo. Entonces, sí les sugiero mucho esa parte porque les digo, en ese momento tú tienes al visitador y no hay forma de decir, ah, espérame, ahorita lo lleno, ¿no? Oh, espérame, ahorita lo corrijo, no. Déjame verlo, genérame reporte, guárdamela en la USB que te di. Así te va a pedir para catálogos, te va a pedir para reportes, te va a pedir entrar a los módulos de entradas, salidas, materiales utilizados, descargos, saldos, y te va a pedir que le generes reportes en ese momento y te los guardes en la USB. ¿Sale? Hay veces que te va a pedir de un periodo, de saldos te va a pedir de todo, de cómo están tus saldos en sistema, ¿no? Entonces les digo, ahí no hay forma, ¿no? ¿Cómo le haces? Ya no tienes manera de decirle, ah, no te contesto ahorita, o sea, sí sé que podemos tener escritos de alcance a una visita, pero, o sea, ya es importante que lo tengas porque también la forma en que luego redactan los oficios finales sí, pues son complicados, ¿sale? Y en los requerimientos, antes eran como más enfocados a, pásame una hoja de trabajo de tus importaciones, una hoja de trabajo de tus salidas. Ah, pues, ¿cuál era esa hoja de trabajo? Sale, ahí va la glosa, copiar, pegar. Ahora no. Ya lo que te piden muchos son reportes del anexo 24. Entonces, por eso sí es muy importante. Un tip también aquí recuerden que a lo mejor ya lo que nos sucede, ¿no? Ya cumplimos con el requisito, ya me hice bolas del tema de hacer ese acceso remoto y que la base de datos y que la consulta en línea y que el link y que el usuario y demás. Ya está mi escrito con mi acuse. Les sugiero que entren ocasionalmente, ¿no? Entren ocasionalmente a esa liga que se le compartió al SAT con los usuarios y contraseñas para asegurar que no presente errores, que sí les permite el acceso. Una vez que estén adentro, verifiquen que la información de módulos, reportes y catálogos se visualiza de manera completa, que si le pican al módulo les aparezca información y demás. También forma parte de ese monitoreo. Entonces también les sugiero que hagan eso. Y para todos los rubros, lo que les decía, ¿no? Tener personal registrado ante el IMSS y también ya empieza a mencionar nuevamente el tema de la subcontratación. Contar con inversión en territorio nacional, bienes muebles e inmuebles. Un punto muy importante también aquí es el tema del activo fijo. El activo fijo que para muchos es un dolor de cabeza y también son de los puntos en los que andamos más fallones. Entonces, sí es importante porque sí piden, en requerimientos sí te llegan a pedir un listado de la maquinaria y equipo con la que realizas tu proceso productivo y la documentación que acredita su legal estancia o tenencia. Eso también es un requisito para SIVAs que están solicitando por primera vez y eso también te lo piden en la visita de supervisión. Y son de esos puntos que son los que te piden entregar a la llegada. ¿Sale? Entonces, si tenemos ahí temas en nuestro inventario de activo fijo, sí les sugiero ampliamente que lo aborden porque también es un tema que pega en muchas vértices, ¿sale? No solamente en SIVA. Entonces también ponen mucha atención en este tema. Y ahorita les voy a hablar un poquito del anexo 30 y lo que habíamos visto, ¿no? También los proveedores nacionales, además de tener opinión positiva, no deben de estar en el listadito de estas empresas incumplidas. Aquí lo de la infraestructura también tiene que ver
con el tema del inmueble. Acuérdense que infraestructura es eso que yo tengo con lo que puedo hacer mi proceso productivo. Y dentro de eso, pues está el inmueble, porque si no tengo un lugar, cómo hago un proceso, como una actividad, debe de haber maquinaria, porque tanto para un proceso industrial como una actividad de servicios, a lo mejor aquella que es almacenaje, distribución más sencilla, pero al final del día necesitamos de algún elemento, ¿no? Una maquinaria, un equipo, una herramienta, etcétera. Entonces eso también guarda o tiene que ver con lo que les comentaba del activo fijo, ¿sale? El tema de los retornos también es un punto muy importante que se está dando en requerimientos. Recuerden que este porcentaje se aumentó en el 2024 para aquellas IMEX IVA que manejen sensibles. Y ojo, porque a pesar de que ha habido como muchos comunicados informales con la autoridad, nos ha dicho, oye, si tú manejas un acero y todo lo demás es no sensible, ya estás obligado a cumplir con el 80%. Entonces, aquí también es un motivo de requerimiento que hemos visto con mucha frecuencia, que la autoridad dice, oye, veo que importaste 1 millón de pesos, pero solamente tienes retornos por 50%. Y ahí entonces te empiezan a pedir muchas cosas, ¿no? Reportes del sistema del anexo 24, si trabajas con CTMs, información de las CTMs, incluso si se van muy a fondo, te piden tu proceso productivo, te piden tu listado de la maquinaria, te piden contratos de que comprueben o respalden los proyectos de exportación, etcétera. Que les decía, esos son los siguientes puntos, ¿no? También es bien importante que hagamos como un monitoreo de esos documentos que acreditan, que yo sé que a lo mejor muchas empresas, ese es su objetivo, ¿no? El mercado de exportación, pero necesitamos tener el documentito porque es la forma de respaldar o acreditar o contrarrestar algo que la autoridad nos está diciendo que no se está cumpliendo. Y otro punto importante, el proceso productivo. Anteriormente también era muy sencillo solventar el tema del proceso productivo, incluso era un diagrama que luego ni tú la entendías, pero pasaba. Hoy en día no es así. El proceso tiene que ser muy claro, de preferencia si viene por etapas que conlleva cada proceso mejor, si le puedes poner fotos mejor, tienes que señalar qué maquinaria interviene en cada etapa del proceso productivo y algo muy importante. Si tú importas 10 fracciones arancelarias, esas 10 fracciones arancelarias deben reflejarse en su proceso productivo. ¿Por qué? Porque la autoridad está tomando mucho en cuenta. Oye, yo veo que estás ojo porque lo pueden ver, ¿sale? Pueden ver, oye, yo tengo 15 fracciones arancelarias que has importado bajo el IMEX. Y en tu proceso industrial solamente me estás mencionando 10. ¿Qué haces con las otras 5? Para la autoridad es como si las otras 5 no le estás dando el objeto del IMEX y la SIVA, que es meterlas a un proceso o una actividad y exportarlas. Entonces, échenle un ojo a sus procesos productivos. Es lo que uno de, también, bueno, el activo fijo da mucha lata, también el proceso industrial, porque en lo que, no lo entiendo porque viene muy técnico. Te pasaste porque ahora está muy sencillo, ¿no? O sea, hasta en vivo quedó. Entonces, es ahí donde le tenemos que meter tiempo, ¿no? Ustedes mismos, ahí sí les sugiero, conozcan su proceso. Muchas veces nos quedamos solamente en lo que nos corresponde operar o nuestra responsabilidad en tema administrativo, pero es bien importante que se den una vuelta, que pidan al ingeniero, al que sea experto en el proceso, que les dé una explicación del proceso productivo, que ustedes puedan ver cuando les decían que, es que esto pasa y esto sucede cuando hay un cambio de lo que sea, ¿no? Del troquel, del molde, que genera, y luego incluso familiarizarnos con conceptos, ¿no? Que muchas veces se utilizan en la operación. Entonces, si no han hecho eso, también es algo que los sugiero, ¿no? Pidan un recorrido por su proceso productivo. Y sabemos que para las que son AA y AAA tienen como adicionales, ¿no? Que es
haber operado por tanto tiempo su programa, no tener créditos fiscales o sí se vale tenerlos pero pagados o garantizados o pagarlos de forma diferida y no tener improcedencias de devoluciones de IVA. Acuérdense que las devoluciones de IVA también son muy comunes. Entonces tengan mucho contacto con su área para saber si hay en proceso alguna devolución, si hubo, cuál fue el resultado de esa solicitud, si se rechazó, si se aceptó, etcétera. Ahora, en el tema de las obligaciones, me voy a ir a las que tienen que ver con los avisos. Acuérdense de estar muy pendientes del tema de presentar los avisos de preferencia en tiempo, ¿no? Y si ya pasaron 2 meses y no se dieron cuenta de que hubo un cambio, de todas maneras hagan. Acuérdense que también en la modificación de octubre 2024 derogaron el aviso para señalar cambios en razón social, domicilio fiscal o domicilios de donde se realiza el proceso productivo. Ojo porque, ok, sí, nos quitaron una responsabilidad. Pero si a ti te tocaba presentar este aviso y no lo presentaste, te puedes quedar con la imposibilidad de presentarlo, ¿sale? Porque en su momento estuviste obligado y hoy en día, hasta donde el último chequeo que vimos, ese aviso todavía aparece en BUSEM. Honestamente, ya no me metí recientemente para ver si sigue apareciendo. Entonces, ok, ahorita ya no me preocupo por eso, pero si anteriormente estuve en ese supuesto, pues pudiera generarme algún problemita. Lo que les decía del documento para demostrar legal uso y goce del inmueble, ya les di los tips, ¿sale? Las vigencias, el domicilio que venga tal cual se encuentra registrado ante el SAT y las partes es, me refiero a arrendador y arrendatario. Bueno, el arrendatario pues vas a ser tú, ¿no? Pero el arrendador también, si por alguna razón hubo un cambio, antes se llamaba fulanito de tal y ahora se llama Patito, bueno, hubo un cambio en las partes, eso también nos pide que lo informemos y ya también les platiqué de los idiomas. Temas de socios accionistas, recuerden que también es un aviso, por eso es importante cómo ir llevando ese control y también estar muy al pendiente del área fiscal, del área corporativa o quien les lleve estos temas de que los mantenga actualizados de estos cambios. Clientes y proveedores, también ya les dé el tip de estar apoyarse en Glosa, apoyarse con el área de compras o de ventas para mantener esta base de datos actualizada, que también forma parte de los avisos que debo presentar. Probablemente digo, yo entendería que no cambias de clientes y proveedores de manera diaria, pero sí se puede dar un cambio frecuente y de ahí se nos pueden ir muchos, ¿no? Y lo mismo para proveedores nacionales. Entonces, más allá de estar al pendiente de los avisos, que creo que es a lo mejor lo que de inicio tenemos más en mente, recuerden no perder de vista toda la parte de los requisitos que son de cumplimiento permanente. Ahorita les voy a hablar muy rapidito de la modificación que ha causado como más entre, bueno, esta y también la de, por supuesto, el apartado C del anexo 24, pero este nuevo aviso, que es el que tiene que ver con dar de alta nuevas fracciones arancelarias. Ha causado mucho revuelo porque pues tiene como ciertas, para variar, ¿no? Es raro, algunas ambigüedades hay por parte de la autoridad. De inicio nos dice que es un aviso que debo de presentar con 30 días de anticipación. En tema operativo eso es muy complicado, ¿no? La operación se mueve, ¿no? La otra es un aviso que se supone, todos los avisos ya deberían de presentarse vía BUSEM. Hoy en día, o hasta el último chequeo que dimos, todavía no estaba ese aviso en BUSEM. Eso quiere decir que, entonces no lo presento, sí podemos presentarlo ante la AGACE en Ciudad de México. Tercero, oye,
Tal vez si no fui clara, este aviso consiste en que tienes que avisar al SAT de las nuevas fracciones que vas utilizando en tu proceso productivo. Por supuesto que tienen que ver con el objeto de exportar. Entonces, antes no teníamos eso. Y también la incertidumbre se genera porque si yo soy una SIVA viejita, es decir, de esas de las que se adhirieron en 2015, les digo, el SIVA ha evolucionado mucho. En tu resolución, incluso ni siquiera en la autorización te pedían de manera precisa que especificaras las fracciones arancelarias. Les digo que el proceso productivo era un diagrama que ni tú entendías y te lo pasaba. Entonces, ahora la incertidumbre era para, ok, ¿y ahora cómo rayos sé qué fracciones son las que tú, autoridad, estás considerando o las que tienes dentro, digamos, de tu base de datos y cuáles son las que te tendría que estar dando de alta? Bueno, obviamente sabríamos que mañana importó un nuevo material, es una fracción que nunca importaba. Bueno, es claro, ¿no? Que esa sería una nueva. Pero la incertidumbre para esas empresas ha sido, pues eso. Y en nuestra opinión como despacho, lo que se sugiere es presenta el aviso, preséntalo en el SAT, pensando que todavía no se puede en BUSEM, establece que al momento que tú solicitaste tu autorización, cumpliste con lo que se especificaba en aquel momento y que hoy en día trabajas con estas fracciones. Ojo, porque uno de los puntos que debes de anexar es el proceso productivo. Entonces, nuevamente, si les das un listado de 20 fracciones, esas 20 fracciones tienen que establecerse o mencionarse en tu proceso productivo. Ellos quieren ver, me dijiste que era una resina. Ok, la resina entró en esta parte de la inyección. Es lo que ellos quieren ver, cómo utilizaste esas mercancías que estás importando de forma temporal. Entonces, puedes presentarle ese aviso y ese es como tu punto de partida, ¿no? Ese sería tu punto de partida de, ahí están las 20 fracciones con las que opero hoy en día. Y de ahí, pues es el monitoreo que tú tendrías que seguir llevando. Tú ya sabes cuál es la base. Ok, esta fracción no es nueva, ya estaba. Esta sí es nueva, ni modo, me tengo que fletar nuevamente la presentación de este aviso. Nuevamente, la autoridad me va a pedir cómo vas a utilizar esa fracción en tu proceso productivo. Ojo, no pierdan de vista eso. Lo que la autoridad quiere ver es cómo utilizas todo aquello que importas al amparo de tu SIVA en tu proceso. Y por supuesto que de preferencia eso tenga como objeto la exportación. ¿Por qué digo de preferencia? Porque sabemos que estamos en el derecho de cambiar de régimen. Pero ojo, no me utilicen el IMEX y el SIVA para solventar premuras. No me llegó el aviso, lo importó IMEX, le urge al área de planta, lo importó IMEX. Extraordinario, entra más fácil por IMEX. No se empiecen a hacer de acumulados porque no van a poder solventar o respaldar cómo se utiliza eso y cómo eso tiene como destino la exportación. ¿Sale? Y también no se olviden de algo que es súper basiquísimo, pero se nos va a actualizar sus enlaces operativos. Recuerden que cuando solicitamos la SIVA, se mandan dos datos, el del enlace principal y del suplente. Ese, si cambian, no es por SIVA, no es por buzón, no es por hágase, es a través de un correo. Es un correo en el cual mandas al de certificación.iva.ieps señalando los datos que ahí menciono. De preferencia dices, este quiero dar de alta, este quiero dar de baja y tienes que adjuntar un documento que respalde la relación laboral del enlace con la empresa. Por lo tanto, no puede ser tu asesor, no puede ser otra persona que no guarde relación laboral con la empresa. ¿Sale? Y quiero terminar con el anexo 30. Me voy a ir un poco rapidito, pero tratando de dejarles lo más importante. El anexo 30, a pesar de que ahorita también nunca ha sido un sistema tan amigable,
no podemos generar reportes, no podemos hacer consultas tan prácticas, pero finalmente es el medio que tiene la autoridad también para conocer qué tanto importamos al amparo de la certificación y qué tanto abonamos. Entonces, no lo dejemos de lado. Nosotros sabemos, o ustedes también saben, que la estructura del anexo 30 está formada por los cargos, así le llama el anexo 30, que también les pido, es algo que les sugiero mucho. Entiéndanle al anexo 30, métanse, vean cómo aparece un estado de cuenta, vean cómo se interpreta, dónde puedo encontrar todos mis informes de descargo, cómo puedo consultar el inventario inicial que se transmitió en su momento, qué es eso de un sobredescargo. Necesito que se familiaricen para que haya una mejor comprensión de cómo funciona este sistema. Entonces, los cargos son las entradas y esas entradas puede ser el inventario inicial al que estoy obligada a presentar cuando me dan por primera vez mi autorización y el crédito que se va generando de manera automática a partir de esa forma 21 de pago que creó la empresa. Entonces, un ejemplo de inventario inicial. Yo era IMEX, hoy me dan mi certificación, entonces al día de hoy le tengo que transmitir al SAT todo aquello que importé bajo el régimen temporal que aún se encuentra en saldo, es decir, que no ha tenido un retorno. En este caso, esta empresa reportó 11 millones de pesos de inventario inicial. Oye, tengo un problema con mi inventario inicial, la verdad es que se hizo con las patas, cuando se solicitó, ¿lo puedo corregir? Sí, lo puedes corregir, hasta el día de hoy no nos han quitado que lo puedas corregir, tienes que presentar un escrito libre a la Hágase para que te lo autorice. Entonces, ese es mi inventario inicial. Acuérdense que como viene de operaciones temporales sin certificación, pues yo estuve pagando el IVA y por lo tanto no hay un crédito, como se muestra en la pantalla. Los créditos, lo que les decía, ya es lo que automáticamente el sistema va reflejando con forma de pago 21. Vean que te lo divide por clave de pedimento. Por supuesto, dependiendo de las que apliques, ¿no? Si tienes E1s, ahí te van a aparecer los E1s. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la importación más importante de esta empresa con forma de pago 21 son los virtuales. Sale con 300 millones de pesos que representan 48 en el IVA. Entonces, perdón, ahí es donde te va a ir cargando de manera automática y es lo que tú vas a ver de manera histórica. Desde que obtuviste en 2015 o 2018, 2022, es lo que te va a reflejar este estado de cuenta y estoy ahorita hablando del general, porque también puedes sacar el estado de cuenta por partida, digo por partida, perdónenme, por fracción. Entonces, yo quiero ver cómo se va moviendo mi fracción 3423. Me meto a consultar el estado de cuenta y particularmente te va a decir el inventario inicial que transmitiste para esa fracción, las importaciones que has hecho con forma pago 21, lo que has abonado para esa fracción. Y les decía, mucho del tema es anexo 30, es métanse a ver y si le das acá, ¿qué me pica? Si le das acá, ¿qué pasa? No, luego le tenemos miedo de que, le pico algo y adiós sistema. No, adéntrense en la parte de cómo funciona. Aquí esta presentación se la va a pasar a Comce para que puedan echarle un ojito a todas las recomendaciones que les damos para llevar un correcto monitoreo de su anexo 30. ¿Sale? El anexo 30 también no basta con que los cargos son automáticos y abono hago lo que puedo, ¿no? No, también hay que llevar un monitoreo tanto para los cargos como para los abonos como los saldos. Y también de ahí nos va a ayudar mucho Glosa. Entonces, ahora hablando de los abonos, es eso que es como una tarjeta de crédito, ¿no? Un cargo es todo aquello que yo compro. Y un abono, pues es todo aquello que yo voy pagando por lo que compré. En este caso, los informes de descargo, pues son esos que yo voy abonando
mensualmente o bimestralmente, dependiendo de la opción que elija. Ahí les pongo el esquema también de las garantías, pero para las IVA es mensual o bimestral. Ahora esos abonos, recuerden que lo que nos costó trabajo entender cuando se creó la SIVA y el anexo 30 era que en esos abonos yo no estoy informando el valor del producto terminado. Lo que informo es el valor comercial de la mercancía importada incorporada a ese producto que estoy exportando, por si no fui clara. En este esquema podemos ver que el valor del rodamiento es de 950 pesos. Ese valor no es el que yo transmito en el anexo 30. Yo lo que transmito es el valor del aro interno que se incorporó a ese rodamiento, el valor de esa jaula, el valor de esas bolas de acero y el valor de ese aro externo. Recuerden que yo transmito no por número de parte ni por descripción, transmito por fracción. Entonces, ahí le estoy diciendo a la autoridad, ¿sabes qué? Para todos mis productos que retorné en el bimestre de marzo-abril 2019, le incorporé los materiales con estas dos fracciones del 39 y 73 en estos valores. El N, recuerden que es para identificar si se trata de activo fijo o no. Y adicionalmente, eso sí, son los pedimentos de destino asociados al periodo que estoy informando. Incluso un dato curioso para que ustedes saben que cuando transmiten informes de descargo, el sistema les genera un folio. Ese folio tiene un significado. Los primeros dígitos que tengo marcados en azul hasta el 24 es el RFC de la empresa que lo está transmitiendo. Los siguientes dos son los tipos de informe. Un informe de descargo se identifica con el 2. Luego, el 09 es el tipo de destino que estoy transmitiendo. No sé si recuerdan, pero para el anexo 30 tenemos un manual técnico que me dice esta parte de que tienen que informar por pipes y que en el primer renglón tiene que ir destino, en el tercero las fracciones y así. Bueno, ahí también nos dice que el 9 es un RT y así cada destino tiene una clave asociada. El 19 es el año al que corresponde ese informe y el 38 es el periodo al que corresponde ese informe. Les había dicho que pueden ser mensuales o bimestrales. El 38 corresponde al bimestre de marzo-abril. Todo eso me lo dice el manual del anexo 30. Alguien por ahí nos rayó la pantallita, pero espero que no les cause confusión en la información que se va presentando. Y bueno, y poco a poco es como vamos complementando. Ya tenemos los cargos, ahora tenemos los abonos. De igual forma, el sistema me va a mostrar los abonos, que es aquello que va comiendo de los cargos del inventario inicial. El anexo 30, recuerden que trabaja PEPS. Entonces también los primeros abonos, lo primero que van a afectar es al inventario inicial y posteriormente van a ir afectando a los cargos que son las importaciones con forma de pago 21. Entonces también en el estado de cuenta nos va reflejando, de acuerdo a tus informes de descargo, por ejemplo, para el RT, me has informado que has incorporado insumos por un valor de 41 millones de pesos. Aquí también podemos ver que en la parte de virtuales son 297 millones de pesos. Ahí también te puedes dar cuenta cuál es tu destino más relevante, ¿sale? Y sabemos que también es muy importante cuidar la transmisión de los informes de descargo. Recuerden monitorear una vez que se presenten que queden válidos. Si solo se presentaron y quedan como no válidos, se consideran como no presentados. A nivel sobre descargos, échenle un ojito, igual por curiosidad, métanse al anexo 30, vean su estado de cuenta y vean si tienen sobredescargos. Los sobredescargos aparecen en el apartado de abono. Entonces, es como un negativo. Tú le estás informando al anexo 30 abonos respecto a algo que ya no tiene cargos o que nunca ha tenido cargos.
A mi parecer, o en nuestra opinión, eso sí es como una alerta de que algo no se está haciendo bien, principalmente en tu anexo 24. O puede ser también directamente en el 30, ¿no? Pero sabemos que hoy en día el 24 sigue vinculado al 30. Entonces sí es como una alerta de que algo está fallando, ¿sale? Y finalmente en el tema de los saldos, es el saldo que es básicamente eso, el cargo menos tu abono te va a dar el saldo. Y ustedes en su estado de cuenta, cópienlo, péganlo a un Excel y hagan esa cuenta. Cargo menos abono y les va a dar el saldo. Entonces, ojo, porque aquí lo que nos importa es el saldo que aún tienes en tu crédito IVA. Ese saldo es el que tú tienes que analizar si es razonable con respecto a la operación real de tu empresa, ¿no? Ese saldo siempre va a existir siempre que tengas una operación frecuente, es decir, importas, exportas, ese saldo se va a estar moviendo. ¿Cuándo lo vas a ver en cero? Pues cuando tú decidas dejar de operar la certificación o lamentablemente te la cancelen o no renovaste y te la cancelaron por no renovar y entonces tienes que generar o dejar ese crédito en cero. Es como lo vas a ver de esa forma, si no siempre va a estar como moviéndose, ¿no? Pero es al punto final donde tú tienes que llegar. ¿Ese crédito es razonable con mi operación? Y les decía que en las láminas, ahí les voy mencionando como varios tips para poder hacer un análisis de su anexo 30. Oye, ¿llevar un monitoreo de la CIVA y del anexo 30 es fácil? No, la realidad es que sí implica mucho tiempo, sí implica mucho detalle, sí implica mucha constancia. Entonces, de que se requiere tiempo, se requiere tiempo. De que se requiere conocimiento también. Pero bueno, eso, ese está en ustedes, ¿no? O está en nosotros. Este tipo de sesiones que se arman con COMSE, pues tienen ese sentido, ¿no? Darles como esos tips o esos razones o esos puntos que nosotros vamos viendo que son importantes y que suelen generar o presentar fallas y por lo tanto riesgos. Entonces, yo creo que todo conocimiento nunca está de más, ¿no? Entonces, ahí en esta presentación, ojalá en cuanto tengan alguna oportunidad le puedan volver a dar un repaso con mayor calma o puedan ir tachando lo que consideran se debe poner más atención o aquello que no se tenía contemplado o aquello que está totalmente manejado, ¿no? También eso se vale. Y del anexo 30 igual, revísenla con calma, son varios tips que funcionan para conocer si nuestro anexo 30 está arrojando la información de manera correcta. Recuerden que finalmente eso es lo que puede ver la autoridad. Entonces, con esto terminaríamos nuestra sesión del día de hoy. Sí, por ahí vi algo en el chat, pero no me detuve a ver si era alguna duda. Si llega a haber alguna duda y la quieren preguntar por chat, adelante. O José, no sé si también se valga que puedan abrir su micrófono. Sí, por supuesto, pueden abrir el micrófono. Leo la pregunta. Dice, buenas tardes. Si una empresa no está certificada, ¿cuál es el promedio que tarda el SAT para devolver IVA? Híjoles. El tema de las devoluciones del IVA, te voy a mentir cuánto está tardando porque ese es un tema más de especialidad fiscal. Sé por nuestros colaboradores en el área que no tampoco las devoluciones del IVA se están dando de forma rápida. Incluso también, pues en devoluciones de IVA pueden haber incluso requerimientos. Déjame ver si ahorita en el Inter me contesta nuestro socio Puedo del área ayudar ahí fiscal. un poquito, sí, directamente ¿Eli? Ajá. sí, hola. Hola, Eli. Directamente ahí en el Código Fiscal, en el artículo 22 nos especifica cuál es el tiempo, ¿no? Para podernos devolver directamente el SAT, ese dinero por saldos que pagamos indebidamente o saldos a favor.
que son aproximadamente 40 días. Ahora, hay varias disposiciones también que te marcan dependiendo del monto, porque si es menor a 10,000 pesos, pueden ser dentro de los 5 días hábiles. Si son mayores de 150,000, 40, como comentaba, 40 días hábiles. Pero pues ya saben que la autoridad últimamente se está tardando demasiado en este tipo de devoluciones. Entonces, nada más, pues les pido de favor ahí checar ese artículo del Código Fiscal, el 22 y 22C, así como las reglas de miscelánea fiscal, que donde viene directamente en la 238, directamente, donde ahí viene también el formato para las solicitudes. Y claro, también depende, como dice Coral, ¿no? Si hay alguna solicitud que informe alguna información que esté errónea o que falte algún documento necesario, pues obviamente la autoridad te lo va a requerir dentro de ese periodo y obviamente se va a ir desfasando, ¿no? El tiempo en que te van a devolver ese dinero. Gracias, Eli. Por Mm. cierto, Eli es mi socia en el Hola, despacho. saludos. Muchas gracias, Eli. Y seguramente Eli también va a estar en las siguientes sesiones que vamos a tener. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguien que quiera abrir su micrófono, adelante. Y si no, igualmente a lo largo de los días vamos a poder estar recibiendo las preguntas que tengan hasta antes del 19 de junio, que es nuestra siguiente sesión. Y en esa sesión vamos a ver los puntos claves para dar cumplimiento al programa IMEX. Entonces creo que estamos a muy buen tiempo, casi un mes, para poder ver nuevamente el material. Les vamos a enviar la grabación y cualquier duda o comentario, con mucho gusto lo podemos canalizar, ¿sale? Tenemos otra pregunta, Cori. Sí, Dice, buenas tardes. Para el caso del aviso de las fracciones nuevas, ¿se puede presentar el aviso con todas las fracciones del capítulo 50 al 63? Me certifiqué en IVA e IEPS en 2015. sí, de hecho este nuevo aviso no te especifica que solamente sea para mercancía no sensible. Entonces, este aviso aborda tanto mercancía sensible como no sensible. Entonces, sí podrías incluirla, o más bien, más que sí podrías, sí deberías incluirla. Ok, Hola, buenas tardes. creo que esas serían las preguntas de momento, Cori. Creo que hay alguien Buenas, hablando, José. Ajá. sí, buenas tardes, Miguel Sánchez de este lado. Yo tengo una Ah, pregunta con respecto a los retornos. Comentabas que de octubre del 2024 cambió al 80% si pertenece a un padrón de importadores, o bueno, si importas mercancía sensible, como pudieran ser textiles, etcétera. Si Ujú. los textiles, en mi caso, hay textiles que importo, pero los importo definitivo. ¿De todos modos tengo que cumplir el 80% o el 60%? Ajá. Mira, buena pregunta, porque muchas veces son de las partes que generan ambigüedad. Considero que tendrías que cumplir el 60%, porque esa mercancía, aunque es sensible, la estás importando bajo el régimen definitivo. Y digamos que bajo ese régimen se le quita como esa categoría, porque el término de sensible se utiliza para hacer referencia a la mercancía que es considerada de esa forma desde el decreto IMEX, que son estas del anexo 2. Entonces, en mi opinión, aunque tú importes mercancía en esos capítulos, no lleva esa categoría de sensible porque no entra dentro del régimen y tampoco de la certificación. Entonces, no tendrías que estar apegado al 80%, sino que a ti te seguiría manteniendo el 60%. Gracias. De nada. No sé si hay alguien más. Si me permite nada más una consulta, lo que entendí de la pregunta anterior es que importaba en definitivo. Así ¿Por qué es.
tiene que estar controlando su 60% dentro de un régimen definitivo. El 60 o 80 es exclusivamente para los materiales importados CIMEX y con CIF. Al Ah, final, bueno, Marco. No, adelante, termina. sí, no, al final pues está dentro del requerimiento para importaciones IVA. No, no entendí bien por qué se menciona que importaciones definitivas se tiene que estar calculando lo del 60%. Ok, qué bueno que lo mencionas porque lo que yo, y ahorita Miguel nos ayuda, pero yo lo que entendí es que efectivamente tiene mercancía definitiva del capítulo textil confección, que efectivamente, Marco, coincido, ese no se tiene que estar controlando sus retornos, ¿no? Ni siquiera estamos obligados a retornar, ni siquiera un cero, ¿no? Correcto. Más bien lo que yo le sobreentendí, a lo mejor es algo que yo supuse nada más, es que lo que tiene Miguel son esas mercancías, pero aparte, al amparo de su certificación del IMEX y del IMEX, importa otras con fracciones distintas. Entonces yo entendía que lo que le generaba duda era qué pasaba con esas que no son sensibles, pero que sí importaba a través del IMEX y la SIVA, si de alguna forma al hacer importaciones definitivas del sector textil confección le afectaba en el porcentaje que debía de cumplir para aquellas otras. No sé si Miguel así la entendí yo, pero así es. Sí, es correcto, Coral, así como lo mencionaste. Ah, por eso lo comenté así, Marco, pero sí, qué bueno que lo precisas. Para aquello que es definitivo, olvidémonos de IMEX, retornos y cualquier otra cosa, ¿no? Sí, correcto, gracias. A ti, listo. ¿Alguien más? Sí, Miguel Sánchez otra vez, Coral. Hola, Miguel, sí. Este, Me comentaste también que en la descripción del proceso debe estar mencionado, bueno, todas las fracciones arancelarias que importo se deben de reflejar en mi reporte del proceso o en mi descripción del proceso. ¿Se deben de mencionar tal cual en cada uno de los procesos qué fracción utilizo o simplemente con que haga yo la descripción del proceso y haga yo mención si utilizo, por ejemplo, un cable el cable o los conectores, los componentes nada más? ¿Es necesario que especifique los componentes o los componentes y además su fracción ahí en la descripción del proceso? Yo te sugiero, Miguel, que sea fracción y descripción, es decir, como tú dices, ¿no? Ah, en esta etapa del proceso se utiliza el cable y lo que nosotros hacemos normalmente sí es como cable, por ejemplo, y entre paréntesis su fracción. Porque normalmente cuando redactamos estos procesos, a lo mejor de inicio decimos, ah, en los procesos productivos vas a encontrar estas 10 fracciones. Y entonces nuestra forma de darle esa certeza a la autoridad de que estamos contemplando todas las fracciones es poner la descripción y su fracción. Como para decir, te dije que eran estas 10, efectivamente vas a encontrar esas 10 en el desarrollo del proceso productivo. Ok, perfecto, gracias. De nada. Cori, tenemos una pregunta por aquí. Dice, Sí, me han llegado cartas, invitación de buzón tributario por la contabilidad electrónica. ¿Cómo puedo solventar este tema para que no llegue a ser algo más grave como suspensión de la certificación? Tengo amparo contra la contabilidad electrónica. Ya se está revisando para cancelar el amparo. ¿Puedo presentar esta cancelación del amparo por lo mientras si se presentan las declaraciones en el SAT? ahí otra vez me van a agarrar de bajada con el tema de este tema fiscal. Mira, las cartas, y te voy a dar mi opinión en el tema de lo que nosotros vemos en la parte aduanera cuando nos llega una carta invitación. Consideramos que hoy en día no es conveniente no atender una carta invitación. Si hoy en día tú todavía tienes un amparo, digo, sí me llamó un poquito la atención y Eli, si ahí tú me puedes soportar un poco más, porque
entendíamos o sabíamos, es cierto, ¿no? Cuando se dio lo de la contabilidad electrónica, se solicitaron muchos amparos y muchos amparos se concedieron. Pero tiempo después, todos esos se fueron para abajo y finalmente las empresas tuvieron que cumplir con la presentación de la contabilidad. No sé bajo qué supuesto específico hoy en día tu empresa siga manteniendo ese amparo. Se supone que el amparo precisamente te funciona para eso, ¿no? Para no cumplir con alguna obligación por la cual tú pediste ese amparo, ¿no? Entonces, la carta invitación, pues su contestación tendría que ir en sentido a ello. Y en el tema de la certificación, si tú llegaras a tener un requerimiento con la contabilidad electrónica, todavía teniendo ese amparo, ese también sería su respaldo. Pero por favor, Eli, si hay algo más que quieras adicionar o incluso alguien más de los participantes que pueda aportar un poquito y que ayude, adelante. Efectivamente, sí tiene que mostrar, obviamente, que tiene ese amparo. Ahora, únicamente que ya saben que ahorita la autoridad está actuando de una manera muy diferente a lo que debería de ser, aunque tengas el amparo, ¿no? Pudiera no tomarlo en cuenta. Entonces, sí hay que considerarlo al respecto, pero pues sí, utilizar todas las instancias necesarias y en el momento que te llegue la carta de invitación, pues sí contestar, sabes que tengo el amparo y no tengo la necesidad de presentar pues ninguna contabilidad al respecto, ¿no? En base a eso, pues esperemos que pues la autoridad no, no diga nada al respecto, más que te lo tome como por bueno y tú continúes, ¿no? Con ese amparo, si no irse a otras instancias legales para efectos de que la propia autoridad lo tome en cuenta, pero de que probablemente te pueda hacer pasar un mal rato, sí estoy segura, pudiera ser, ¿no? Entonces, mientras tú tengas tu amparo, no hay ningún problema. Hola, buenas tardes. Soy Evelyn Montero de Tergum Consejería Empresarial. Nosotros atendemos todo este tipo de situaciones fiscales que creo que sí es bien importante darle seguimiento porque por temas fiscales nos pueden poner muchas trabas en temas de comercio exterior. Entonces, si quieres, te comparto en el chat nuestros datos para revisarlo puntualmente y evitar que esto sea una contingencia en otras áreas para ustedes, incluso en el tema de sellos fiscales para el timbrado de facturas y todo eso. Gracias. Evelyn, entonces sí es común que hoy en día las empresas todavía puedan estar amparadas por la contabilidad electrónica. Pueden estar amparadas, pero sí hay que darle un seguimiento, porque de repente hubo notificaciones en las cuales negaban el amparo y las obligaban a presentar sus declaraciones e incluso de forma retroactiva. Ujú. Entonces, sí es importante revisar el tema muy puntual, porque a lo mejor ahorita damos una contestación general, pero pues tú bien sabes, Coral, que cada caso es específico y tiene sus Particular. particularidades. Y Evelyn, aprovechando que nos apoyaste con esto, no sé si hay algo que quieras reforzar respecto a la parte de las devoluciones. En la práctica, ¿cuánto les están llevando a las empresas? Pues también es muy variado. O sea, en temas de tiempo, se supone que debería ser, como decía Lidet, 40 días. Pero pues la autoridad ahorita tiene algunos temas, ¿no? Con sus temas de devoluciones. Incluso hemos visto a las personas físicas que tienen devoluciones de 3,000 pesos, que es prácticamente nada, no se las están devolviendo de manera inmediata. Entonces, las empresas que piden devoluciones de cientos o miles de pesos, pues se están demorando más. Y pues la autoridad ahorita, digo, tiene un perfil recaudatorio. Lo vimos cuando sacó su propuesta de ley de ingresos, pues aumentar la recaudación en más del 20%, ¿no? Entonces, obviamente está poniendo pues mucho más exigente al momento de hacer estas devoluciones.
pero si la empresa tiene todos sus elementos, esto también en tema fiscal se puede pelear, o sea, se puede llegar a un juicio y hacer todo el tema por la vía legal para solicitar la devolución. Entonces, hay opciones aparte de tus certificaciones, ¿no? Que es lo ideal por el tema de la rapidez. Ok. Gracias, Evelyn. De hecho, también nuestra socia en fiscal me está diciendo que depende mucho, pero seguro puede haber dos requerimientos que más o menos pueden llevar de 70 a 80 días hábiles. Entonces me dice que una fácil puede ser unos 3 meses. Eso es lo que me comenta rápido nuestra parte fiscal. Sí, como ¿Alguien dice más? la Ajá. parte fiscal, pues sí, de hecho, hasta nosotros como personas físicas ahorita si esperábamos nuestra devolución, pues no la tenemos, y de igual forma las empresas, ¿no? Y ya a partir también de que la certificación, desde que nos quitaron esa también facilidad dentro de los beneficios de la SIVA, pues también nos pasan a traer en ese aspecto, ¿no? Cuando eran 20 días o 10 días, dependiendo el rubro. Pero pues sí, así está esta situación. Muy bien. Creo que hay otra preguntita. No, Cori, ya esa era la última en el chat. Bien. Bueno, pues José, de nuestra parte sería todo, perdón. Les agradecemos a los que todavía siguen conectados su interés, su paciencia y pues ahí están nuestros datos de contacto. Si podemos apoyarlos en algo, con gusto lo hacemos. Claro que sí, Cori, pues muchas gracias a todos. Igualmente, gracias por su tiempo. Y nos saludamos el 19 de junio y en el Inter estamos abiertos a cualquier situación que tengan. Se puedan acercar con nosotros, con Cori, con el equipo y estamos para ayudarlos y servirles. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Y gracias. Gracias, buenas tardes, excelente presentación. Gracias, Evelyn. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.